Ok, muy bien. Ahora tengo el gusto de presentar la última ponencia de esta jornada, que corre a cargo de la profesora Mestli Citlali Rodríguez Santiago. No sé si ande por aquí. Yo voy a presentarme en lugar de Mesli. Hubo como un cambio en pues en la organización, pero Ok, creo que no avisaron con tiempo, pero yo estoy en su lugar presentando. ok, es la misma ponencia. No, es otro tema. Ah, es otro tema. Ok, muy bien. Sí, Entonces, bueno, entonces, ¿te parece si te doy la palabra? sí, claro. Y Vale. ya les explico de qué va. Ok, me parece muy bien. Entonces, muchas gracias, Laura. Te agradecemos Sí, mucho tu participación el día de hoy y te cedo los micrófonos. Muchas gracias. ok. No sé si puedan decirme si se ve, si ya se ve. ¿Vemos PowerPoint? Sí. Ujú. Ok. Ah, oh, Dios mío. Ay, bueno. Sí, ¿ya se ve? Sí se ve. Vemos la portada. Muy bien. ¿Sí? Muchas Muy gracias. bien. Bien, pues yo vengo a presentarles la ponencia que se titula La evaluación escolar entre control corporal y construcción de significados. Mi nombre es Laura Chávez Martínez. Yo estoy estudiando la maestría en interculturalidad para la paz y los conflictos escolares en la Escuela Normal de Catepec. El presente trabajo reporta los hallazgos preliminares de una investigación cualitativa sobre la configuración de la evaluación escolar como un dispositivo de control corporal e incluso social en los contextos mexicanos, lo cual perpetúa de alguna manera las prácticas tradicionalistas y relaciones de poder más allá de su función técnica o neutral. Bueno, ¿de dónde nace esta investigación? Mi investigación nace de mi experiencia como docente de la asignatura de educación física, que se ha dado en tanto contexto urbano como en contexto rural. Si bien en ambos contextos, siendo muy diferentes, siento que tienen algo en común y son esas formas de evaluar. Eh, Nos dice la nueva propuesta curricular aplicada en México a través de la llamada Nueva Escuela Mexicana, que busca que se considere a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí se espera que el perfil de egreso de los alumnos sea que ellos sean capaces de enfrentar los cambios sociales y las situaciones que se les presenten, no solamente en su ámbito personal, sino también en su ámbito familiar, social, comunitario. Y así entonces se espera que nosotros como docentes tengamos un acompañamiento con ellos y que nuestros contenidos sean adecuados a sus contextos. Este modelo reconoce una filosofía humanista y en el ámbito de evaluación se centre en apoyar y mejorar el aprendizaje continuo del estudiante y nos deja a nosotros como facilitadores que impulsen la retroalimentación continua en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que el ámbito de la evaluación que se aplica en la nueva escuela mexicana, pues es la evaluación formativa. Eh, Nos dice Dylan William en su obra de la evaluación formativa integradora, pues que es esta evaluación formativa es ese proceso integrado en el aprendizaje diario proporcionando a los estudiantes, perdón, oportunidades continuas para recibir retroalimentación. Que sea importante que ellos aprendan del error y que no sea visto como un fracaso permanente. Y aquí es en donde empiezo como a cuestionarme dentro de mi práctica qué tan grande es ese impacto de los procesos de evaluación en los alumnos, o sea, qué tanto les impacta de manera personal. Bien, en la observación que yo tuve en estos contextos de mi práctica, incluso yo me incluyo que he hecho algunos de estos,
es que se tiene todavía, a pesar de que ya está implementándose el nuevo currículo de la nueva escuela mexicana, sigue habiendo una visión tradicional de la evaluación, con exámenes finales estandarizados, donde esas pruebas escritas o de opción múltiple tienen como objetivo medir los conocimientos en lugar de ese proceso de aprendizaje. También sigue existiendo eso de la memorización y repetición y los enfoques cuantitativos, en donde lo mismo, el rendimiento se mide con una calificación. También tienden a ser de carácter punitivo y selectivo. Aquí creo que la evaluación sí tiende a clasificar a los alumnos, a seleccionarlos e incluso a castigarlos por los errores cometidos. También existen parámetros arbitrarios que los docentes colocamos en nuestros criterios de evaluación que tienden a tener sesgos subjetivos. También parte de la evaluación que yo observé que tenían mis compañeros docentes era el comportamiento en el aula e incluso su presentación personal les influía en su evaluación. También observé como ciertos momentos en donde los alumnos me contaban que eran sentados o asignados sus asientos dentro del salón de clase por su promedio. También estaban sentados por su disciplina. También eran en clase de matemáticas, por ejemplo, no podían levantarse, o sea, no tenían a nada que levantarse de su asiento y no podían eh, opinar o preguntar hasta que el docente terminara como su explicación y él les concediera la palabra si él lo consideraba apropiado. Entonces, de ahí nace esta como pregunta de investigación o a donde llevo esta investigación, que es cómo experimentan y otorgan significado los estudiantes a los procesos de evaluación escolar cuando estos se configuran como prácticas de control. Y bueno, vamos a ello. El diseño metodológico de mi investigación tiene que ver con esa parte de metodología cualitativa narrativa que se enfoca en recopilar e interpretar las historias que las personas nos cuentan para dar sentido a sus experiencias. En este caso de investigación, yo lo que busco es privilegiar la voz de los que han sido silenciados de alguna manera en el sistema educativo, buscando visibilizar esas subjetividades y emociones que constituyen su experiencia personal. Las técnicas e instrumentos que voy a aplicar o que estoy aplicando en esta investigación tienen que ver con las entrevistas, los diarios y la observación. Aquí, como es solamente un reporte preliminar, voy a tomar la entrevista, una parte de las entrevistas que yo apliqué y la selección que yo tengo para estas entrevistas, pues sí se hace a los alumnos en donde sí hay un muestreo intencional. Yo apliqué alumnos tanto de la escuela urbana como de la escuela rural, eh, alumnos de segundo y tercer grado, porque ellos se han tenido de alguna manera al menos un año de experiencia en estos procesos de evaluación dentro de la institución educativa, y que también reconocen esa parte de cultura escolar que se da dentro de la escuela y que también influye en estos procesos de evaluación. Bueno, estos son como los hallazgos preliminares de, en las entrevistas, este fue como el propósito que yo les di a conocer a los alumnos y que también refleja un poquito lo que yo quería, pues, indagar al hacer estas preguntas, que es comprender cómo los estudiantes viven y significan la evaluación escolar, especialmente frente a lógicas tradicionales, control corporal y la búsqueda de nuevas formas de reconocimiento y bienestar emocional. Si bien en las respuestas que yo tuve me salieron como varias categorías sociales, solamente voy a tomar esta, que es la categoría del sentido e impacto emocional de la evaluación. Aquí tuve estas preguntas, donde la primera, en cómo te sientes generalmente antes, durante y después de ser evaluado, el 87% de las respuestas, los alumnos
Dijeron sentirse nerviosos, estresados y abrumados. Antes y durante. Después llega un poco la tranquilidad y la calma, pero siguen estando preocupados porque todo o sea, viene un nuevo proceso de evaluación y sienten que fallan. Otra pregunta fue, ¿alguna vez una calificación o retroalimentación te hizo sentir especialmente bien o mal? Puedes contar esa experiencia y aquí es en donde me quedo y donde voy a tomar un fragmento de una respuesta de las alumnas que me pareció fuerte. Se las comparto. Ella respondió lo siguiente. En el examen de lectura siento que voy a reprobar porque no sé leer. No puedo. Me pongo muy nerviosa porque me cuesta trabajo leer. Mi mamá, cuando se drogaba, también se cortaba. Y a mí, perdón, ahí mi hermano no hablaba y a mí me costaba trabajo. Ella ya no vive con nosotros y él apenas está empezando a hablar. Esta niña fue de segundo grado de la escuela rural en donde trabajo. Este es ella me contaba, para dar un poquito más de contexto, ella hablaba del examen de lectura. Fue como ahorita un diagnóstico que se les hizo a ellos, pero ellos lo sienten como un examen, como que los están evaluando, como que, ¿sabes? Y pues sí, tienen que medir de alguna manera en dónde se encuentran los alumnos en esos ámbitos que están siendo como evaluados. Esta es una ficha de apoyo para la observación del estudiante de ese examen de lectura. Podemos observar que los elementos que están revisando en este diagnóstico o en esa actividad a los alumnos para reconocer su nivel de lectura tiene que ver con los elementos de pronunciación, fluidez, entonación, comprensión. Al final, solamente es, ¿lo hace o no lo hace? No hay intermedios. Y con base a esto, ya se tiene como el diagnóstico de si el niño no requiere apoyo o sí requiere apoyo ocasional o requiere apoyo constante. Sin embargo, pienso que el problema con estos diagnósticos e incluso con los exámenes eh, son estandarizados y que no dan cuenta del trasfondo de un problema que va más allá de lo cognitivo en los estudiantes. Eh, Creo que estas pruebas no captan esa complejidad de aprendizaje y las dimensiones profundas que, pues, que lo explican, especialmente esa parte emocional, social y cultural que también tiene que o que influye en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Con base a este relato y a esta categoría social, yo tomé o me di cuenta de algunos puntos que tienen que ver con esa invisibilización de saberes de los contextos y de las emociones de los alumnos. El primer punto que yo coloqué es que tienden a hacer una reducción del fenómeno educativo y la racionalidad instrumental. Paulo Freire plantea que la evaluación debería ser formativa y emancipadora, que no como un instrumento de dominación. Y aquí coloco una cita de Foucault que nos dice que el poder se ejerce mediante una multitud de pequeñas técnicas que normalizan y clasifican a los sujetos. Esta crítica que tiene él al poder disciplinario de las instituciones es que producen sujetos normalizados mediante técnicas de control como son estas pruebas estandarizadas. Otro punto que noté al reflexionar en esta respuesta de la alumna es que el carácter administrativo y la evaluación es de carácter administrativo y fragmentario de la evaluación. Eh, Creo que la evaluación o estos dispositivos tienden a establecer jerarquías entre los estudiantes. También pueden o tienden a reproducir desigualdades entre ellos e incluso pueden construir y afectar en sus identidades. Coloqué esta cita de Silverdick,
que nos dice que los sistemas de evaluación no son neutrales, configuran relaciones de poder que delimitan qué es conocimiento válido y quién es competente. O sea, lo mismo. Estas pruebas tienden a reproducir esas desigualdades y a clasificar a los alumnos. Otro punto que puedo mencionar aquí es esa invisibilización del trasfondo emocional y cultural. Siento, creo que la evaluación tradicional ignora esa dimensión social y emocional y separa el rendimiento académico del contexto vital del estudiante y que la educación no reconoce este contexto social ni cultural. Coloqué esta cita de Paulo Freire que nos dice que no hay educación neutral, toda educación es política porque enseña y forma sujetos con conciencia crítica o dócil. O sea, no hay más. También otro punto es la teoría de la evaluación integral, en donde esta perspectiva coincide con ese llamado que tiene Freire a una educación liberadora, a que liberadora de la vigilancia normalizadora que despoja la subjetividad del sujeto. Aquí cité a Miriam Martínez, que nos dice que la evaluación formativa propicia un proceso de crecimiento mutuo entre estudiantes y docentes, en el que se valoran aspectos cognitivos, socioemocionales y éticos, convirtiéndose en un proceso auténticamente formativo y humanizador. Creo que es importante también tener ese encuentro entre alumno-docente y vernos más que la calificación también como las personas que somos y que podemos construirnos mutuamente. Em, en síntesis, puedo decir que, tomando en cuenta este relato que yo les presenté, la evaluación estandarizada, perdón, fracasa un tanto en captar ese trasfondo multidimensional del aprendizaje, en donde solamente reduce el problema a lo cognitivo, a lo medible, y que invisibiliza esas condiciones sociales, emocionales, y que también requiere pues ser tomadas para esa educación integral, dialógica y crítica, y que nos lleve a una educación que sea verdaderamente humana, que es también a lo que se supone el currículo nos está llevando. Cierro con esta cita que dice, detrás de cada error en el examen existe una historia que no se ve en la calificación. Reconocer la vida y las emociones del estudiante es tan esencial como enseñar a leer. Algunas evaluaciones solo miden resultados, pero es nuestra mirada humana la que puede transformar vidas. Y pues ya, esa fue la presentación de mi tema. Gracias por su atención. Laura, muchas gracias por tu presentación. Te agradecemos mucho justo esta intervención académica. Y pues bueno, en general, agradecemos a todas y todos los ponentes por sus valiosas aportaciones.